Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que les vamos a hablar hoy es un tema que yo sé que a la gran mayoría no le va a gustar. Bendito sea el Señor. Este tema es dirigido para la iglesia de Cristo y es dirigido, gloria al Señor, para los concilios en especial. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 Corintios 10:4, 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leer ahora 1 de Pedro 4:11, que dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Vamos a leer ahora Mateo 10, verso 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas se estarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles. Aquí el Señor dice que guardaos de los concilios, no dice del concilio, de los concilios, generalizando todos los concilios, del concilio que hubo en Jerusalén, de los fariseos y los escribas, porque el concilio 70 estaba compuesto por 70, el Sanedrín, 70 más 1, guiado por el sumo sacerdote. Eran 71 con el sumo sacerdote. Se creía que fue Moisés quien constituyó el concilio, pero eso es falso. No hay asidero bíblico para eso, porque el mismo Cristo está hablando aquí de que nos guardemos de los concilios. Y luego dice en Marcos 13, verso 9: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. O sea, quiere decir que esa profecía tuvo doble cumplimiento. Se cumple con Jesús y también se cumplió con los apóstoles y se cumplirá también en los posteros tiempos. Para nadie es un secreto que hoy en día los concilios están ligados a los gobiernos. Para nadie es un secreto, los pastores, muchos pastores están ligados a los gobiernos. Y la iglesia de Cristo no se liga a los gobiernos. Pablo le dijo a Timoteo claramente que se ocupara de la lectura y de la palabra del Señor y que se preocupara por enseñar. No le dijo que se ligara a gobierno. Los gobernantes están dirigidos por el maligno. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, y a Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, dice la Biblia que el diablo le presentó todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí se me entregó. ¿Quién se lo entregó? A Adán. El hombre no quiere ser dirigido por Dios. Los gobernantes lo dirige el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. No se dejan dirigir por Dios, en su mayoría, para no decir todo, en su mayoría. Entonces los concilios fue lo que mataron a Jesús y mataron a los apóstoles. Los concilios de hoy en día están corrompidos, lo que andan buscando es su dinero. Con este asunto que hubo, el espíritu de Judas está en ellos, ese espíritu de los concilios que buscaron a Jesús para matarlo y lo mataron. Ese mismo espíritu está también en los concilios de hoy en día. Le entregaron la iglesia a los gobernantes y al diablo, que el Señor reprenda al diablo. Basado en Romanos 13, sométase sométase a las autoridades, pero hay que saber en qué nos vamos a someter y en qué no. Hay que someterse a las autoridades, pero hay que saber en qué y en qué no. Porque Tito 3:2 hacen doctrina de una sola cita bíblica. Tito 3:2 dice que nos sometamos a las autoridades en cuanto a todas buenas obras. Vámonos a la Biblia. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento, sea 4:6. Si mal no recuerdo, ahí que está. Dice la palabra, gloria al Señor, en Esther capítulo 3. Mardoqueo, Amán, que había un edicto de rey que había que postrarse, que le pasaba por el frente o por el lado, tenía que postrarse ante Amán. Pero Mardoqueo no se postró, era una orden de un rey, pero él no acató esa ley, y no obedeció a eso, porque no se puede hacer idolatría de ningún hombre, adorar cuadros ni imágenes ni a ningún hombre. Seguimos más para adelante. Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua y era una orden de un rey. Entonces, si seguimos más para adelante,
no se postraron, el pueblo entero se estaba postrado, menos Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Como hoy en día se postraron al sistema que vino con el asunto del COVID. Se postró la iglesia ante eso y no pudieron percibir, gloria al Señor, que eso no venía de Dios. Y cuando usted se va a Daniel capítulo 6 en adelante, lea los sátrapas que eran hechiceros y brujos. Hicieron un edicto que no se podía orar a ningún dios durante 30 días, pero lo hicieron por Daniel. Daniel no accedió a eso ni obedeció a eso. Daniel siguió orando, lo tiraron al pozo de los leones, pero Dios le dio la victoria. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vamos a seguir buscando en la Biblia. Cuando usted busca en Hechos capítulo 5, verso 29 o 28, 29, dice la Biblia que Pedro y Juan estaban delante de los fariseos y le dijeron, no hablen más en ese nombre. Y que ellos dijeron, juzgad ustedes si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eran autoridades. ¿Y qué pasó ahí? Hay que saber en qué vamos a obedecer y en qué no. Por eso Tito 3:2 dice que nos sometamos a los gobernantes y a la ley en cuanto a toda buena obra. Pero han hecho una doctrina de Romanos 13 y no han sabido especificar al pueblo en qué hay que obedecer y en qué no. Porque los gobernantes son corruptos, ellos ninguno se arrepiente, eso es lo que tienen la hechicería, la idolatría, esto de Semana Santa, esto es pagano, que no lo puso Dios, son ellos que apoyan todo esto, ellos no se someten a Dios. Ahora nos sometemos a las leyes que ellos tienen, a las que van acorde con la palabra de Dios, pero las que no van acorde no podemos someternos. Vámonos a Jesús mismo no se sometió tampoco. Lea capítulo de Lucas capítulo 13, verso 31, le mandó a decir un fariseo, endemoniado, de estos pastores endemoniados que hoy en día que están ligados a los gobiernos, dile, mira, Herodes no te quiere ver aquí. Jesús le dijo, vaya, dígale a esa zorra, ya como le dijo zorra, ladrón, dígale que yo, porque la zorra es un pajarito carroñero y ladrón y malicioso, le dijo, dígale a esa zorra que yo predico hoy, echo fuera demonios, hago milagros, hoy y mañana, y al tercer día completo mi obra. Cristo no se detuvo, fue un gobernante, un rey que le dijo a Jesús que no predicara. Como dijeron estos pastores endemoniados, todo tiene su tiempo debajo del sol, no se puede no prediquen en tiempo de pandemia, que todo tiene su tiempo, sacando la palabra de contexto. Eclesiastés 3 habla de la transitoriedad del hombre, habla del nacimiento del hombre, tiempo de nacer, tiempo de plantar, tiempo de reír, tiempo de alegría, tiempo de tristeza, tiempo de morir. Porque el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, te insto que predique a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia enseña, que hizo un estudio de eso, el templo de Jerusalén no podía ser cerrado ni en tiempo de peste ni de guerra, en ningún momento podía ser cerrado el templo. Lo que pasa es que hay un pueblo que perece por falta de conocimiento. Hay pastores de Dios, gente que son de Dios, que están en los concilios, pero hay unos apóstatas ahí, y oiga, esos pastores que quieren subir, que no los dejan subir a que sean presidentes del concilio. Los que son verdaderamente de Dios, que Dios sabe que son de Dios, no, son los avariciosos que suben ahí. Con esta pandemia que hubo, oiga, no le daban la mano a los hermanos de la iglesia, con guantes, con tapabocas. El Señor reprenda al diablo. ¿Y el poder de Dios dónde está? No hay poder de Dios, lo que hay es mucha mueca, hay mucha musaraña, gente harto de teología, de hermenéutica, de exegetismo, cuánta diablura que han metido dentro de la iglesia. Por eso no hay poder de Dios, todavía con miedo, todavía hay mucho, incluso todavía hay iglesia cerrada todavía, hay gente con pánico y con miedo. Y con el espíritu de Judas, que entregaron a Jesús por 30 monedas, así hay muchos que han entregado a la iglesia, que se han vendido a los gobernantes, hoy en día tienen puestos en los gobiernos. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, que era pastor, ocúpate de la palabra y de la sana doctrina y enseña a este pueblo la sana doctrina, porque así te salvarás tú y salvarás a otro. Que procurara con diligencia saber muy bien lo que me enseñar de la sana doctrina. Le hacía hincapié en eso, pero estos corruptos, impíos, ligados a los gobernantes que son corruptos, que no buscan a Dios, que los gobernantes que son hechiceros van donde los brujos y los hechiceros para lograr tener ese cargo. Por eso no pueden tener un buen gobierno, porque no son dirigidos por Dios. Y Jesús mismo no se sometió, como le dije, le dijo, léalo, Lucas 13, verso 31. O sea, no es que estamos opuestos a las leyes que son buenas, las leyes que son buenas, que le han puesto los gobernantes, tenemos que obedecerlas. Pero hay que saber qué vamos a obedecer y en qué no.
Entonces se sometieron, mandaron a la iglesia, en vez de orar y ayunar, la mandaron a que se pusieran el sistema ese. Que ustedes saben a qué me refiero. Porque dijeron, en tu nombre echaremos fuera demonios, decían ellos, en tu nombre echamos fuera demonios, que plaga no tocará tu morada, que tenemos el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? Mentiroso, hablador, queriendo poner a Jesucristo como mentiroso. Que sea Dios verá y todo hombre mentiroso, arrepiéntete, más te vale. Estos concilitas, pastores y gente que tenían diferentes iglesias, que Dios con esto lo probó, que tenían diferentes movimientos de iglesia bajo su mandato. En vez de ponerla a orar y ayunar, la pusieron en manos de los gobernantes, en manos del sistema. No se dieron cuenta que Apocalipsis 13, 16 y 17 dice que hacía que a todo, grande o pequeño, se le pusiese una marca que no pudieran comprar ni vender. Que esta no es la marca de la bestia, pero es la plataforma, es el ensayo. Y cayeron en eso el pueblo de Dios, la mayoría. Por avaricia, porque ellos sabían que eso venía por ley. Y muchos hermanitos que daban su diezmo y su ofrenda, que el diezmo no era de la ley, no era de gracia, era de la ley. Pablo no mandó a diezmar, ni Cristo tampoco. Yo tengo un estudio de eso, luego lo voy a dar. Pero estos conciliistas que no aman las ovejas, que cuando hay un pastor que se guarda para Dios, un pastor que es de Dios, que levanta un campo blanco, matando cacata, matando cien pies, orando, ayunando, vigilando por las almas. Después que la iglesia es grande y está frondosa con esfuerzo, haciendo recolecta para hacer el templo de Dios. Después que está grande, entonces sacan al pastor que es de Dios. Si es un pastor de Dios, tratan de ese pastor con sabiduría humana y diabólica, de seducirlo para que cambie la doctrina. Y si no la cambia, lo sacan y ponen un mundano ahí para que le rente más dinero. No se sorprenda el amigo que me escucha, porque el ministerio más grande era el de Jesús, y ahí había un ladrón que era Judas, y ese espíritu de Judas todavía está en estos tiempos, y el espíritu de los fariseos también está hoy en día en los concilios, haciendo mercadería de la palabra de Dios. Señor, reprenda al diablo. ¿Dónde está el poder de Dios? Muchos de ellos van a perecer, Dios me lo digo, sin salvación. Y Dios le va a hacer misericordia a quien Él quiera de ellos, porque muchos de ellos se sometieron al sistema. A quien Dios quiera hacerle más, te vale que te arrepientas, porque no pusiste la iglesia en manos del Señor, la pusiste en manos de los gobernantes, en manos del diablo. A muchos hermanitos Dios le va a hacer misericordia, pero a muchos de ustedes no. Muchos de ustedes se van de esta tierra, muchos Dios los va a salvar postrado ahí, otros no le va a dar tiempo a nada, porque están cansados de blasfemar el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. También tienen en las 4, en los campamentos, usted lo ve que tienen también, venden refrescos, galletitas, venden cuantas cosas dentro del templo de Dios, y eso a Dios no le agrada. En Juan 2:13 dice que estaba cerca de la Pascua y que Jesús entró al templo y lo sacó con un chucho, y ahí estaban vendiendo palomas, vendiendo cuantas cosas. Así están ellos vendiendo vendiendo galletitas, que lo he visto yo con mis ojos, no es que me han contado, que yo lo he visto. Así están ellos en mercadería, haciendo mercadería del pueblo de Dios. Pero la Biblia dice en primera de Timoteo 4, 1, que en los posteriores tiempos habrán, que muchos apostatarán de la fe, negar la fe, y que escucharán a espíritu, a doctrina de demonios. Gente que una vez fueron rescatados, como dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2 en adelante, que por avaricia harán mercadería de vosotros. Pero la Biblia dice que hay un remanente. Y Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en mi reino. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, no en los hombres, en Cristo Jesús. Hay pastores, y entonces ese pastor, cuando no logran doblarlo, que se mantiene firme en la doctrina, lo sacan de ahí, meten un mundano ahí y lo mandan a un monte para otro sitio a coger lucha, porque lo que andan es buscando dinero. Y la iglesia que es de santidad, ellos tratan de ver cómo el pastor lo seducen, y la que es mundana la dejan a toa, a la mundanalidad, y toda gente con derrizado, con mujeres con derrizado, con pantalones, con aretes, Jezabel ministrando. Incluso ya esos concilios están corrompidos, muchos de ellos tienen su esposa derrizada y con cuanta diablura, y así nadie va para el cielo, según él piensa. Eso es condenado por Dios. Mateo 5:36 dice, no podía hacer blanco un hebre cabello, dice Jesús, habla del tinte. Léalo, que eso está ahí. Hay que confrontar estos concilitas, hijos del diablo, que le entregaron la iglesia, no a Cristo, sino le entregaron a los gobernantes y al diablo. Y eso para nada ha servido, porque en China fueron los primeros que se implementaron eso. Búsquelo, y ahí están virados, acuartelándolo, porque el contagio es fuerte. Y no se pararon en Jesús. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Tanto que se jactaron de decir que tenemos poder, que tenemos autoridad, que la plaga no toca nuestra morada, y que tenemos autoridad. Y después, cuando llegó esta plaga, andaban ellos huyendo con los hermanitos. Aún tanto sanos no le daban la mano.
Señor, reprenda al diablo. ¿Dónde está el poder de Dios? Tú le vas a decir a Jesucristo mentiroso. A Jesús tú te atreves a decirle mentiroso. Que te atreviste a decirle mentiroso. Va a pagar cara tu osadía. Arrepiéntete para que te salve. Oye, esto no es personal. Esto es que hay que defender lo que es de Dios. Dios me llamó a esto. Yo no soy más perfecto que nadie. Yo he fallado y le he fallado a Dios, pero me he arrepentido y me he humillado. Porque aquí no es que usted no falle. Aquí el grave error más grande que nosotros podamos tener es que nosotros nos humillemos. Aquí estamos hablando por la palabra y vamos a defender lo que es de Dios. Dice que con un azote y lo sacó a chuchazo. Cristo tiene el azote ahora mismo para muchos de ellos, que no puso la iglesia ahora y ayunar. Ahora en Semana Santa, ahora, hoy Viernes Santo, hoy hay muchos que están reunidos en concilios reunidos, pero vaya a ver si están reunidos en el campamento para ayunar 3 días de ayuno y oración, para ponerse a ayunar sin comer, sin beber por las almas y para que Dios vuelva a la iglesia de la santidad. No, hermano, de labio este pueblo me honra, su corazón está lejos de mí. Es para hacer su proyecto, que tienen personales, porque ya no es a Dios que sirven, ellos es de boca. Vuelvo y reitero, dentro del concilio hay pastores que son de Dios. Pastor de Dios, no te dejes doblar de los concilios, mantente firme, que yo conocí uno que le dijeron, no, pero bájale a eso, no apriete tanto, y terminó, hoy terminó ya, que aparenta ser de sana doctrina, pero no es sana doctrina, nada, hace tiempo que se dobló. Que Dios tenga misericordia. Lucas 16:13 dice que en adelante, que lo que dice Jesús, que no podéis servir a los señores, y dice porque los fariseos eran ávaros, y por eso no querían saber de Jesús, y se burlaban de él, eran avariciosos. Nicodemos vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer la obra que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué significa eso? Que el concilio entero sabía que Jesús venía de Dios por la señal y los milagros, pero la avaricia que había en ellos no lo dejaba. Por eso dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Eso está claro. Los concilios dicen que usted no, si usted no estudia teología, no puede, si usted no estudia teología o hermenéutica, usted no puede ser pastor, ni puede ser profeta, ni puede ser evangelista. El Señor reprenda al diablo, como que son ellos que dan los ministerios. La teología la trajo Platón, ciencia que estudia a Dios. Y la ciencia que estudia a Dios, eso es lo que significa, es el Espíritu de Dios, lo vamos a ver más luego. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía o de sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Primera de Corintios 1:27, sino que a los necios, escuche bien, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil de este mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, y a lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para ser lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Ellos dicen que el que no estudia teología, eso lo trajo Platón. Dios me dijo a mí, teología, búscalo en mi palabra. Cuando lo busco, Señor, no está. Y eso no lo traje yo. Me dijo, y me mandó, y lo busqué en las redes sociales hace mucho. Y prediqué bajo el tema derribando todo argumento. Gloria al Señor, que Dios me lo dio ese tema. Y ahí el Señor me reveló que en la palabra de Dios no está la teología, que eso lo trajo Platón, un filósofo que vino antes de Cristo. Y Jesús dijo claramente, eso vino en el imperio de Grecia. Y Jesús dijo, todos los que vinieron antes de mí son falsos y mentirosos. Por eso las ovejas no lo escucharon. La iglesia católica toma eso, entonces la iglesia de Cristo viene y toma eso. Por eso le leí primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Entonces usted tiene que buscarme a mí por la palabra. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Habla de teología. ¿Dónde dice la palabra que hay que estudiar teología? Lo que hay que estudiar es la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna, no teología. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Usted puede brincar, saltar y decir lo que usted quiere. La palabra que está por encima del pastor, del evangelista, del profeta. La palabra de Dios está por encima de todo el mundo. Amén. Los concilios los concilios dicen claramente que si usted no puede, si usted no estudia teología, usted no puede ser pastor. Como que ellos dan en los ministerios. Y dice que Dios escogió a lo más vil y lo más menospreciado. Jesús le dijo, de la tierra, Jesús le dijo a los fariseos, aquí la prostituta la prostituta van delante de vosotros. Y los publicanos, la prostituta y los publicanos van delante de vosotros. Filipenses 3:5 dice, circuncidados, dice el apóstol Pablo, porque muchos dicen que el apóstol Pablo, porque tuvo ese gran conocimiento, fue que Dios lo llevó a ese nivel. Eso es falso. Oiga lo que dice Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Y dice aquí en Hechos 26, verso 4, mi vida fue desde mi juventud. Dice que era fariseo de la secta de la religión, de la secta de los fariseos de la religión. O sea que los fariseos y el concilio se volvieron una secta religiosa. Por eso cuando Cristo viene, en el capítulo 7, verso 9 de Marcos, si mal no recuerdo, Jesús dice, vosotros bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Le dijeron a Jesús, tus discípulos no se lavan la mano, ni guardan las tradiciones que guardan los ancianos y otras tradiciones. Jesús le dijo, bien vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Han invalidado el mandamiento de Dios diciendo que el que no estudia teología, el que no estudia hermenéutica, que Hermes era un egipcio, que existió un hombre egipcio, que era un satanista, el más grande. Le dicen el 3 veces grande, que el Señor lo reprenda. Y en honor a él es que viene ese asunto de la hermenéutica. En honor al dios Hermes, también lo pusieron como un dios, el dios Hermes, mensajero de los dioses. El Señor reprenda al diablo. Y esa doctrina está en el pueblo de Dios. Eso es mentira del diablo. El Espíritu Santo que nos capacita y nos guía por camino de verdad y de justicia. Y Pablo dice aquí que él era fariseo de fariseos, y que dice que era de la religión. Dice aquí, vamos a leerlo, mi vida fue desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la que conocen todos los judíos, la que desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo, pero Cristo lo sacó de ahí, porque los fariseos siempre persiguieron la iglesia de Cristo y los profetas y lo mataron. Por eso Jesús dijo claramente que ante gobernadores lo llevarán y lo matarán, y los matarán. A Cristo lo mataron y a los fariseos y a los apóstoles también. Primera de Corintios 2:1, para que usted vea que Pablo dice claramente, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el evangelio, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra de persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, con el poder de Dios, con demostración del Espíritu, con señales, con prodigios. Lo que no hay hoy en día. La mayoría de esos teólogos están hartos de teología y llenos de hermenéutica y de exegetismo. Y eso no les sirvió para nada cuando habían hermanos enfermos de COVID que no pudieron orar por ellos, porque andaban huyendo del Egipto con guantes en la mano, ministrando fuego extraño. Eso es doctrina de demonios. Jehová mató a Nadab y a Abiú en Levítico capítulo 10, porque se ministraron fuego extraño. Eso es fuego extraño, eso es doctrina de demonios. La Biblia dice en Deuteronomio 7:15 que Él quitará la plaga de nosotros y la pondrá sobre los gentiles, los impíos. Sobre el pueblo de Dios la quitará y la pondrá sobre los impíos si obedecemos. Que plaga no tocará tu morada, que Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Isaías 29, verso 13, pero también dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobado, andaban del Egipto. Todavía hay iglesias que no la han abierto, iglesias que cerraron y con un miedo, que con los coditos, con el puño. Señor, reprenda al diablo y los impíos allá afuera brincando y saltando. Y la iglesia con el poder de Dios lo tiran al zapacón, van a pagar cara a su osadía, esos líderes conciliares que mandaste a la iglesia a cuidarte en ese, gloria al Señor, en ese sistema satánico y diabólico. Arrepiéntete para que se salve tu alma, porque Dios me dijo que muchos de ellos van a morir, y van a morir por impacto. A otros Dios le va a hacer misericordia, a otros se van sin misericordia, que han apostatado demasiado y le entregaron la iglesia a la mortandad, a la muerte, y no a Cristo, no la pusieron en ayuno y oración para contrarrestar esto. Yo sé lo que estoy hablando, gloria al Señor, gloria al Señor. Dice Pablo que hablamos palabra sabiduría, la que viene de lo alto, la que los príncipes de este siglo no tienen, en el verso 6 de 1 de Corintios 2.
Primera de Corintios 1:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces lo que hoy en día mucha gente hablando bonito, mucha teología, mucha diablura, eso no lo trajo Dios, lo trajo Platón. Entonces, cuando llegó a la hora del momento de presentar el poder de Dios, andaba todo el mundo corriendo, la mayoría, pero hubieron pastores de Dios que están dentro de los concilios, que son de Dios, que no obedecieron eso, se mantuvieron firmes, pero la gran mayoría sucumbió, se doblaron. Aunque sabemos que hay otros que se salen de los concilios para ellos también buscar sus pertenencias, ya tienen su recompensa. Pero la palabra de Dios hay que predicarla como está y hay que defenderlo de Dios. Hay muchos pecados, esto tiene que cumplirse. Esto es mundanalidad. Mucha gente tiene miedo de enfrentar los concilios, evangelistas corruptos, impíos, porque le andan detrás del sobre, detrás del dinero. Yo no ando detrás del dinero, yo no ando detrás de salvarme. Y voy a hablar lo que Dios me ha dicho que hable para su gloria. Y no me voy a callar, gloria al Señor. Esto hay que hablar como está en la palabra. Te das cuenta que Dios cogió a los más menospreciados para avergonzar a los que no son, para avergonzar a los que dicen que son. Por eso cuando usted lleva al terreno a un teólogo alto de teología, de hermenéutica, lleno de doctrina de demonios, cuando usted lo lleva, no pasa nada en la calle. Cuando usted lleva a un delincuente, a una prostituta, a ex prostituta, y esa gente de los más viles, esas son gente agradecidos que se meten para los montes a buscar presencia, a buscar revelación. Cuando llega el poder, la autoridad, las almas son libres, los endemoniados son libres. Se muestra el poder de Dios, pero en ellos no se muestra eso, lo que se muestra es palabra bonita. Y no es pecado hablar bonito, no es pecado que usted estudie. Yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es que usted quiera suplantar la palabra de Dios por traer sabiduría humana y traer conceptos humanos, ideología humana, que la cual el Señor me enseña. Y trayendo argumentos satánicos y diabólicos que la Biblia me enseña. Hermanitos que daban su diezmo y su ofrenda, que el diezmo es de ley. Era de ley, yo tengo un estudio de eso y lo voy a dar. Gloria al Señor. Y después que estaban enfermos del Egipto, y usted ve administrando todo el dinero que mandan, y ustedes privándose en que ellos son jefes, y tú lo ves que después tú lo ves viajando para países fuera. Yo conozco uno que ese tiene el diablo, que tiene que arrepentirse, que me voy a decir el nombre, que yo lo vi cuando él dijo claramente: hermano, cuando usted tenga problemas, a los pastores le digo, cuando usted tenga problemas, váyase por un risol, ese tiene el diablo por dentro, arrepiéntete. Bendito sea el Señor, que tú también fuiste uno de los que mandaste a la iglesia a que se sometiera al sistema. Arrepiéntete para que seas salvo, porque ya tú estás puesto en la mano de ya Dios ya te tiene en la mira, a ti y a muchos conciliistas que han entregado a la iglesia, a los gobernantes y a la muerte y al diablo, y no a Dios, no la mandaron a orar y a ayunar, porque esto tiene que ver con el nuevo orden mundial. Apocalipsis 13, 16, 17 dice que acerca a todo se le pusiese una marca que no pudieran comprar ni vender, sino que tuviese la marca de la bestia. Bendito sea el Señor. Aunque eso no es la marca de la bestia, ese sistema no es la marca de la bestia, pero sí es la plataforma. Dios está probando su iglesia, porque yo decía en un mensaje: se va a saber quién tiene a Dios y quién no tiene con el coronavirus. Después del coronavirus, un antes y un después, y así mismo fue al principio de que empezó el coronavirus, que estaba yo en la calle predicando para la gloria del Señor. Yo no me detuvo eso, dije que no, porque Dios le dijo a Pablo: predica a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo le dijo Pablo a Timoteo. Porque en primera que el Eclesiastés 3 habla de la transitoriedad del hombre. Dice que claramente que tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír. Entonces la gente liga una cosa con la otra. El agua y el aceite no se ligan. Entonces se está ligando dos cosas que son diferentes. Aquí habla de la transitoriedad del hombre. Pero cuando tú te vas, la palabra de Dios no está ligada al tiempo, ni está sujeta a tiempo ni espacio, que predica a tiempo y fuera de tiempo. En el Viejo Testamento, el templo de Jerusalén no podía estar cerrado ni en tiempo de lluvia, ni en tiempo, de pandemia, ni de hambre, ni de guerra, tenía que estar abierto. Y hoy en día, con este asunto, cerran todos los templos. No fue Dios que lo mandó a cerrar. Muchos dijeron: fue Dios que lo mandó. Eso es mentira, porque la Biblia no se equivoca. Es a tiempo y fuera de tiempo que hay que predicar, hay que hablar, es lo que diga Dios, no lo que diga el profeta. Si lo que el profeta, el evangelista o el pastor dice está conforme a la palabra, amén. Si no está conforme a la palabra, es falso. No es de que porque Dios lo use, no. Eso es lo que es conforme a la palabra. Yo tengo un estudio de eso, luego quizás lo vuelva y lo repita de nuevo. Gloria al Señor. Entonces, en primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera de Corintios 2:10, aquí vamos a entrar en materia.
El Espíritu Santo es quien estudia a Dios, no es la teología, porque dice ciencia que estudia a Dios, teología, ciencia que estudia a Dios. Teo significa Dios, logía, ciencia. Entonces, amado, la única ciencia que estudia a Dios es el Espíritu de Dios. Vamos a ver si es así. Vamos a ver. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu Santo, para que seamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos palabras. Oiga, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual, a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, sino que ha de discernirse en el Espíritu. Dice que el espiritual juzga toda la cosa, más no es juzgado de nadie. Por eso es que Nicodemo, cuando fue donde Jesús, no entendió a Jesucristo. Y era un hombre encumbrado con una ciencia y un conocimiento humano, pero no tenía la revelación del cielo. Eso le pasa a los teólogos y a la mayoría de ellos que no tienen la revelación del cielo, la cosa profunda de Dios. Dios le ha enseñado y le ha revelado muchas cosas por su misericordia, pero la profundidad de la palabra en su esencia no la tienen, porque se apoyan en una doctrina del diablo que trajo Platón. Busque lo que eso lo trajo Platón fue. Y la iglesia ha traído eso, hermenéutica, le dije que eso fue en Egipto. Un hombre que existió en Egipto, un satanita, en honor al dios Hermes, porque esa gente antes se morían y lo ponían como dioses. Y esa diabla está allá adentro. Una vez que estuve en una iglesia que estuve hablando de eso, y le dije, no importa que usted estudie teología, que usted estudie lo que usted estudia, si usted no se mete en el Espíritu y le pide a Dios, olvídese. La Biblia dice en 1 de Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Olvídese de eso, que la palabra habla mejor que nosotros, habla mejor que el profeta, habla mejor que el teólogo, habla mejor que el pastor, que el evangelista, es conforme a la palabra. Aquí estoy dando un estudio por la palabra. Entonces, en San Juan capítulo 4, ellos quieren contradecir la palabra. La mujer samaritana, léalo. ¿Qué pasó? Cristo fue y le reveló su secreto, lo que ella era, y le descubrió su vida. Y dijo, me parece que eres profeta. Y fue y se lo contó a la gente de la aldea de Samaria, donde ella vivía. Y vinieron donde Jesús. Ella trajo a esa gente a Jesús. Y ellos le dijeron, ahora no creemos por lo que tú nos dices, sino por los hechos. O sea que esta mujer le predicó a Cristo a ellos. Y Cristo le dijo, ve y estudia teología. No. Cuando usted se va también en Marcos 5:18, el gadareno, léalo, el endemoniado gadareno le dijo a Jesús que le siguiera. Y Jesús le dijo, no, ve y di cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Y dice claramente que fue por Decápolis predicando el evangelio. El que capacite es el Señor. Dice que a lo más vil le cogió Dios, ahí está lo más vil. La mujer samaritana, poniéndote un ejemplo, y ahora el endemoniado gadareno que estaba en un sepulcro desnudo y en cuero, y luego que Cristo lo libertó, lo vistió correctamente y después lo mandó a predicar el evangelio. O sea que aquel que capacita el Espíritu Santo, dice claramente en Hechos 4:11 que dice Pedro, Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Los edificadores eran los fariseos y los escribas, que tenían que enseñar la ley al pueblo como Dios mandaba y usar la justicia, y ellos reprobaron a Jesús. O sea, ellos no pasaron a Jesús, ellos no dejaron que Jesucristo tuviera cabida en ellos, porque eran avariciosos. Bendito sea el Señor. Y dice claramente, y en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran del hombre sin letra, que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban porque lo escuchaban hablando con denuedo. ¿Se da cuenta? No era que Pedro y Juan no sabían de letra. Ellos sabían, lo que pasa es que ellos no pertenecían al Sanedrín, no pertenecían a la élite de los sacerdotes, que era lo que estaban capacitados para enseñar al pueblo. Lo mismo que pasó con Jesús, pero él no fue a la escuela. ¿Y por qué habla con tanto denuedo? ¿Y quién le enseñó esto? ¿Y esta sabiduría de dónde viene? No fue que Jesús no le enseñaron en su casa a su madre a leer y escribir, porque Jesucristo estudió, porque era todo Dios y todo hombre. Fue normal, un niño normal, un hombre normal, pero era todo Dios y todo hombre. Y dijeron, pero él no sabe, él no tiene el conocimiento porque él está enseñando. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto?
que Jesús no pertenecía tampoco al Sanedrín, no pertenecía a la élite, a los maestros que estaban capacitados para enseñar al pueblo. O sea que ahí dio vergüenza a lo que se creen sabios. Y aquí Dios lo dejó predicando a la mujer samaritana y dejó también al endemoniado gadareno, poniéndote un ejemplo. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio, gloria al Señor. Juan 2:26, os he escrito en Juan 2:27, mejor dicho, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción os enseñará todas las cosas, que es el Espíritu Santo que nos lleva por camino de verdad y de justicia. Bendito sea el Señor. Seguimos en Juan 14:6, más el Consolador, dice Jesús, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de mí. O sea, que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, nos va a guiar. No dice que Él es hermenéutica, no dice que Él es la teología, no dice que Él es exegetismo, hoy en día hay mucho exégeta. Ahora, yo quiero que usted me busque por la palabra, ¿dónde la Biblia habla de eso? Que hay que estudiar eso. La Biblia me habla que hay que enseñar la palabra, que hay que estudiar la palabra y que la palabra es la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos guía por buen camino de verdad y de justicia. Es la palabra, eso lo dice en Timoteo, creo que 3:16, o Tesalonicenses, por ahí es que está, gloria al Señor. Hay poder en Jesús. En Lucas 12:11 dice, cuando lo trajeren a la sinagoga y ante los magistrados, dice el Señor que no tengan necesidad de que van a hablar, porque el Espíritu Santo en esa misma hora le iba a poner palabra. O sea que no era la teología que lo iba a capacitar, el Espíritu Santo. Lucas 21:14, proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra de sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Jesús tenía el conocimiento de lo alto, tenía el Espíritu de Dios, la plenitud de Dios. Por eso los fariseos no podían contrarrestar a Jesús ni a los apóstoles, porque te hablaban con demostración de poder, con autoridad. Lo que no hacen hoy en día los fariseos de hoy en día, los teólogos, los exégetas, esos fusilistas, que son enemigos de Dios, que andan detrás de su dinero, que el Señor reprenda al diablo. Si no se arrepienten, le viene juicio. Bendito sea el Señor. El concilio compuesto por los escribas y fariseos fueron los que mataron a Jesús. Mateo 26:59, y los principales sacerdotes, Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a muerte. En Marcos 14:53 dice, trajeron pues a Jesús el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Se reunieron para entregarle a Jesús. Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús y le entregaron a Pilato, que era un gobernante. Por eso Jesús dijo, el tema es guardados de los concilios, y que los concilios os entregarán. En Mateo 10:17, guardados de los concilios, porque os entregarán ante los gobernantes. A Jesús, con Jesús lo hicieron con los fariseos, con los apóstoles. Y hoy en día, gloria al Señor, hay muchos fariseos que están dentro, pastores que están dentro de los gobiernos, acatando la ley de los gobiernos y poniéndole leyes a la iglesia, leyes satánicas y diabólicas, la cual la Biblia no aprueba. Que el Señor reprenda al diablo. Que no se puede predicar en tiempo de pandemia, mentiroso. La Biblia dice que se predica en tiempo fuera de tiempo. Las almas muriéndose por ahí, y la iglesia con el poder y la autoridad escondida. Porque Dios está probando a su pueblo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. En Lucas 24:20, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, estaban compuestos, como hoy en día están compuestos los gobernantes, junto con los escribas, con los concilistas y pastores impíos corruptos. Pero que hay pastores de Dios. Nicodemo fue discípulo de Jesús, que le llevó especie aromática cuando Cristo murió, y José de Arimatea también, porque ellos sabían que era de Dios, pero ellos no estaban ahí. Es decir, que en los concilios hay personas que son de Dios, pero el término concilio no es bíblico, es iglesia o pueblo que Dios le llama. Dios no le llama concilio a su pueblo, sino iglesia o templo. En Hechos 15 dice que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para discutir un caso de los judaizantes que se habían arrepentido a Jesucristo, pero estaban enseñando a la iglesia a los rudimentos de la ley.
a volver de nuevo hacia atrás, de la gracia a volver hacia atrás, retroceder. Y Pablo y Bernabé llegan allá a Jerusalén, dice que la iglesia que lo recibe, no dice el concilio, léalo, capítulo de Hechos 15, del 1 al 6, léalo, usted se va a dar cuenta que es la iglesia que lo recibe. Mateo 16, 18, yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la no prevalecerán contra ella. Dice la Biblia claramente que Jesucristo dijo que tú eres Pedro y sobre esta roca, no como dicen los católicos, que Pedro es la roca de Cristo. En 1 Corintios, si mal no recuerdo, creo que es 10:4, déjame ver si lo encuentro aquí. Gloria al Señor. Vamos a ver si lo encuentro aquí. 1 Corintios 10:4. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Bendito sea el Señor. Dice aquí, y todo, así mismo en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Bendito sea el Señor. Hablando del Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña y botó agua, esa roca representaba a Cristo, y el agua representa el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio. Mateo, bueno, ya lo leímos, Mateo 16, 18. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo, uno o dos, para que en boca de dos testigos conte toda palabra. Y si no te oyere, y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, Cristo le llama iglesia, no concilio. Es lo que diga Jesús, no importa lo que digan los diccionarios. Por ahí no, que está el diccionario, no, es lo que diga la palabra, es lo que dice Jesús. Hechos 2:46, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan, dice que alababan a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, gloria al Señor. Filipenses 3:5 dice, bueno, no nos vamos a leer ahí, vamos a leer en 1 Corintios 3:16. Bueno, vamos a leer en Hechos 26:4. Dice que Pablo era fariseo, era escriba, era de la secta de los fariseos. Gloria al Señor. Y Cristo lo sacó de ahí y lo puso en la iglesia de Cristo para predicar la palabra de Dios. Amén. Lo sacó del error. Entonces, en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo somos nosotros. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que somos templo del Espíritu Santo? Bendito sea el Señor. Y que el templo no es de nosotros, sino de Dios. Gloria al Señor, eso está claro. Aquí en Hechos 5:17 dice, gloria al Señor, gloria a Jesús. Dice en Hechos 5, verso 17 en adelante, dice que lo sacaron de la cárcel un ángel, le dijo, ir al templo y anunciar esta vida, hablar de la cosa del Señor. O sea que al templo, el que fabricó Salomón, le llamó templo, y dentro de ese templo era que estaba el concilio, pero también ahí estaba la iglesia de Cristo, los apóstoles, el mismo Jesús también enseñaba. O sea, Dios le llama a su iglesia templo, no le llama concilio. El concilio es puesto por los hombres. Se decía que ese concilio fue puesto por Moisés, que nació con Moisés, 70 más 1, el Sanedrín. Está constituido por 70 más 1, 70 miembros, y el sumo sacerdote, que eran sacerdotes y escribas. Pero eso no tiene asidero bíblico, porque la Biblia no respalda eso. Porque aquí hemos hablado por la palabra que Dios no le llama iglesia, no le llama concilio a su iglesia, sino templo. Y hemos hablado conforme a la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé que este mensaje no le va a gustar mucho, pero hablé por la palabra de Dios, porque en el pueblo de Dios lo que hay es mercadería, los concilios están corruptos, los que andan buscando su dinero, y Dios me dijo que muchos de ellos van a morir de infarto, y van a morir sin salvación, y a muchos Dios los va a salvar por su misericordia. Arrepiéntase ahora y busque a Dios, antes que sea tarde, porque hemos hablado por la palabra y Dios va a respaldar su palabra. No es a mí que hay que respaldarme, es la palabra que hay que respaldar. No es conmigo que hay que estar de acuerdo, ni yo tengo que estar de acuerdo con usted, es con la palabra que tenemos que estar de acuerdo todos, con lo que está establecido. Dios te bendiga y Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo, en el nombre de Jesús, amén. Hasta otra nueva entrega, amén.